Maitein mba'éichapa ko árape jaipurumíta pe puso. Ñamoñe'ẽmi. Puso. Ore roikuaáma puso. Ore roikuaáma ñe'ẽ omondoho puso. Ore roikuaáma pu'ae mbytépe oho puso. Ore rohaíma ka'á, ku'i, ka'i, ku'a, ko'ẽ, ko'i, ko'õ. Ore roikuaáma puso. Iporãiterei pikoko ñe'ẽ poty hérava puso. Estamos leyendo la poesía puso. Hoy estamos trabajando el uso del puso. Vamos a ver cómo se usa, pero estamos comenzando leyendo esta hermosa poesía que contiene también un pequeño trabalenguas muy simpático. Voy a traducir como siempre lo que dice. Nosotros ya conocemos el puso, que es este signito que nosotros le vemos aquí muy coqueto, guiñándonos un ojo. Ore roikuaáma ñe'ẽ omondoho puso. Nosotros ya sabemos, ya conocemos que el puso rompe el sonido, dice. Parte una palabra. En realidad rompe el sonido de una palabra. Por ejemplo, no es lo mismo decir so que decir so o. ¿Te diste cuenta que el sonido entre ambas o se rompió, se separó? Bueno, ese es el trabajo del puso. Sigo con la poesía. Ore roikuaáma pu'ae mbytépe oho puso. Nosotros ya conocemos que el puso va entre vocales. Ore rohaíma, nosotros ya sabemos escribir o ya escribimos ka'á, ku'i, ka'i, ku'a, ko'ã, ko'ẽ, ko'i, ko'õ. Algunas palabras muy simpáticas que llevan puso, como por ejemplo, bueno, en guaraní tienen sentido o son simpáticas, pero en castellano ya se pierde un poco la gracia, por lo menos a lo que apunta, que es el uso del puso. Dice hierba, trocitos, mono, cintura, esto, amanecer, reunión, etc. Ore roikuaáma puso. Nosotros ya conocemos puso. ¿Se dan cuenta? Solamente por una letra o por el puso ya cambia absolutamente el sentido de una palabra inclusive. Muy bien, entonces, es muy importante dos cosas. Escribir el puso cuando es necesario y leer el puso. Imagínate que yo lea, atención la diferencia, ka'á, ku'i, ka'i, ku'a, ko'ã, ko'ẽ, ko'i, ko'õ. Que yo diga ka'á, ku'i, ka'i, ku'a, ko'ã, ko'ẽ, ko'i, ko'õ. No, si yo pronuncio ka'á, yo no estoy pronunciando el puso. Yo digo ka'á. Hay como un silencio, una separación, un silencio mínimo, pero una separación entre una A y otra A. Ku'i, ku'i. La I yo la pronuncio en toda su totalidad. ¿Por qué? Hago como un pequeño espacio de sonido entre la U y la I. Ka-a, ku-i. La exagero un poquitito. Ka-i, ku-a. Yo no digo ka, yo no digo kui. Ka-a, ku-i. ¿Te diste cuenta cómo la última vocal la pronuncio en su totalidad? Ka-i, ku-a. A ver, si cuando repasemos esto, a ver si te animas a leerlo a esta velocidad. A ver, hacete vos mismo el desafío. A ver, ka'á, ku'i, ka'i, ku'a, ko'ã, ko'ẽ, ko'i, ko'õ. Eso mismo. Cuanto más practique, más se va a ir soltando la lengüita y vas a poder leer más textos con mayor fluidez en guaraní. Muy bien, solamente tenemos que recordar que el puso, dice, tiene un sonido casi imperceptible al oído. Sí, es cierto que es casi imperceptible. ¿Qué significa? Apenas uno se da cuenta. Se emite con la intervención de la glotis. Por eso se dice que es una consonante glotal. ¿Qué significa? Yo hago un pequeño espacio de sonido entre una vocal y otra. El símbolo, la grafía, el dibujo de esta consonante es como una comita, el apóstrofe del inglés.
como una comita hacia arriba, ¿verdad? Nunca jamás en la vida inicia una palabra. Nunca inicia una palabra porque siempre va entre vocales. Pero sí, al separar en sílabas, como es una consonante, siempre va al principio de la sílaba. Por ejemplo, si yo voy a separar en sílaba la palabra coe, va a ir co por un lado y esa es la primera sílaba. La primera sílaba es co y la segunda sílaba es puso-e, coe. Entonces, repetimos que es intervocálica porque siempre va entre vocales. Justamente su función es hacer esa separación de sonidos entre las dos vocales cuando estas lo necesitan. Muy bien, repasamos. Amoimba, completo. De paso, de tanto repetir qué significan los ítems, los títulos, nosotros ya deberíamos saber qué significa amoñe, leo, amoimba, completo. Amoimba, omondo joñe, suelta la palabra, suelta el sonido de la palabra. ¿Cuál es la consonante, la vocal, la letra que suelta el sonido de una palabra? Por supuesto, solamente el puso. Es el único que tiene esa atribución. Es el único que tiene ese sonido o ese trabajo. Hacer soltar ese sonido de una vocal con otra. Cuando se lo necesita. A ver, dice ojopu aembutepe. ¿Cuál es aquella que va entre vocales? El puso. Entonces, dos cosas que recuerdo. Número 1, cuando el puso interviene entre dos vocales, hay como un espacio de sonido, una ruptura de sonido, un espacio pequeño de sonido. Como decía recién la regla, es casi imperceptible, o sea, si no presto mucha atención, a veces ni siquiera me doy cuenta que está ahí, pero es muy importante. No es lo mismo decir ñe que decir ñe. Muy bien, y también tenemos que recordar que va entre vocales. Nei, ajecañe oguerajaba puso aja ajaiko ape. Muy bien, busco palabras que se escriban o que tengan puso dentro de esta palabra y entonces las escribo aquí. Yo creo que con tantos renglones y como el puso es una consonante tan simpática, podríamos poner fácilmente ¿qué te parece? Unas 10 palabras. ¡Profe! No me digas, no, fácil. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ni siquiera te estoy pidiendo que lo traduzcas, solamente buscar ahí mismo dentro de tu libro, palabras que tengan puso. Aquí mismo, en el título ya encuentro 2, ñe y coape. ¿Viste? Y si te fijas en tu poesía, ahí tenés otras cuantas. Y si no alcanzas 10, entonces te puedes poner a buscar en los textos, en la lectura. Enseguida vas a juntar 10 palabras que lleven puso. ¿Ne? Ñamba apoque.